Continuamos con más del contenido de Encuentro Jurídico. Doctor Elías Rodríguez Blanco, nos quedamos en que hay dos procedimientos, el normal, procedimiento normal que hay que agotar, y el por falta de pago. Entonces, ¿cuál tribunal lo conocería y cuáles serían las condiciones en que se da el de por falta de pago? Sí, fíjate, te decía que es importante orientar a la gente de que en el caso de los propietarios, como consecuencia de un contrato de alquiler, es imprescindible el depósito en el Banco Agrícola, que el mismo decreto así lo establece, como consecuencia de otra ley también suplementaria que viene a darle fuerza a ese decreto. ¿Por qué decimos del depósito? Porque ninguna demanda, ya sea por falta de pago o por el procedimiento ordinario establecido en el artículo 3 del decreto, no se puede iniciar sin que haya una constancia de que ese depósito se realizó en el Banco Agrícola. Sí. Ahora bien, con relación a lo que nosotros llamamos el procedimiento relativamente abreviado de lo que es el desalojo por falta de pago, este tiene una variante, y es que como consecuencia de la falta de pago ya no es el tribunal de primera instancia que va a conocer del desalojo, sino el juzgado de paz de la jurisdicción en donde se encuentra ubicado ese inmueble. Ese tribunal va a conocer de manera normal el procedimiento de desalojo, ya única y exclusivamente por la falta de pago. En este caso ya vemos que no se va a agotar el proceso ante la Comisión de Alquileres. ¿Por qué? Porque este procedimiento, la falta de pago, conlleva una violación extraordinaria de ese contrato, y es por ello que no tanto el legislador, digamos que el espíritu del procedimiento es más expedito. Procura que el propietario no sea tan afectado como consecuencia de esta falta de pago, que es generalmente un propietario quiere su dinerito mensualmente como consecuencia de ese alquiler. Entonces, por eso el procedimiento es más rápido, para evitar que esto en el tiempo vaya creciendo y sí, claro, y vaya a recibir un perjuicio mayor. De alguna manera es muy importante tratar un tema muy interesante que va dentro de todo esto que estamos comentando en el día de hoy. Esos derechos que yo tengo como propietario de mi inmueble, esos derechos que me otorga la ley, y esos deberes, naturalmente, que debo cumplir, igualmente de la parte del inquilino. Esos derechos y esos deberes, para que la gente quede con una idea un poquito más clara, porque a veces decimos, bueno, como yo pago mensualmente una cantidad X por el inmueble, sí, yo puedo hacer y deshacer cuando yo quiera, puedo cambiar, puedo modificar. Eso no es la realidad. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esos derechos que le otorga la ley, el legislador a cada al inquilino y al propietario. ¿No? Muy bien. Fíjate, ya lo que es en términos formales derechos tanto del propietario como del inquilino, nosotros vamos a ver que eso no lo contiene el decreto 4807, sino muy por el contrario, está establecido en el Código Civil. Y ahí nosotros vamos a encontrar los derechos y los deberes que tiene tanto el propietario como el inquilino. Los derechos del propietario y los deberes también del mismo propietario, tiene derecho el propietario a velar conjuntamente con el inquilino porque se le garantice la integridad de su inmueble, es decir, que el inmueble sí, no vaya a ser destruido, ni vaya a ser modificado tampoco. Fíjate que generalmente hoy día nosotros nos encontramos, hay contratos tipos que se utilizan, que los venden, digamos que en una librería y ese tipo de cosas, pero generalmente esos contratos, tanto lo que uno prepara en la oficina como eso que podrían encontrar en esos lugares, tienen unas características esenciales en donde establece en el mismo contrato cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes frente al propietario, y los derechos y deberes del propietario frente al inquilino.
el propietario tiene el derecho y el deber de entregar un inmueble en buenas condiciones. En condiciones tales que sean habitables para el objeto que fue alquilado, es decir, si fue para vivienda, si fue para un local comercial, si es para una industria, debe reunir las condiciones necesarias para que esa persona no sea timado, no sea vulnerado en el derecho a uso que va a tener como consecuencia de ese contrato. Ahora, el inquilino, dentro de esos derechos que tiene o dentro de los derechos y también dentro de los deberes que tiene el deber de pagar a tiempo en virtud de lo que se ha establecido en el contrato, en la fecha que se ha establecido en el contrato, el pago de eso. Para lo cual eventualmente pudiera insertárseles penalidades que sean colaterales con los deberes que debe de cumplir frente al propietario. Esto no quiere decir que una vez usted entrega un bien en alquiler, ya usted pierde la propiedad del mismo, que es lo que decíamos anteriormente, que a veces los inquilinos se creen que son propietarios absolutos de los mismos. No, ellos son, como lo dice la misma ley, deben cuidar como un buen pater family, es decir, como un buen padre de familia. En ese caso, ellos deben velar porque ese inmueble se mantenga siempre en buen estado. En estado deseado, porque cuando tú tienes una propiedad, la intención es que quien lo ocupa te lo pueda cuidar y lo pueda preservar para futuros, ¿verdad? Sí. Inquilinos. Entonces, en ese caso, una parte importante que no puedo dejar de mencionarle, doctor, es esa obligación que tiene el propietario de ese inmueble de devolver al inquilino lo que son esos depósitos. En los casos que ha visto, ¿cuáles son esas historias que se le han hecho más difíciles y más controversiales para el momento del inquilino devolver el depósito que le corresponde? Me parece sumamente interesante tu pregunta, porque en la práctica nosotros vemos que los inquilinos fundamentalmente entienden que esos depósitos finalmente van a ser parte del pago de la renta. Esos depósitos nunca deben ser tocados ni por el propietario ni por el inquilino. Esos depósitos, el espíritu de la ley es que van a servir como resguardo del propietario por si existe al momento de la entrega de ese local algún daño, alguna situación que provoque hacer uso de ese dinero para la reparación de algo de lo que el inquilino haya deteriorado, no como consecuencia del mal uso, como consecuencia del mal uso, porque lo que es el deterioro y el daño normal que puede recibir un inmueble como consecuencia de un mal tiempo, ya eso no aplica. ¿Cosas fortuitas o de fuerza mayor? O de fuerza mayor, correcto. Eso no aplica para eso. En este caso, como te decía, sí debe resguardarse ese dinero para que una vez el inquilino termina su contrato o tiene la intención de terminar el contrato, ya sea por su causa o que el propietario se lo haya pedido, ese dinero debe estar intacto ahí para esperar ese momento. Cuando tú me entregues, yo verifico si el inmueble no tiene ningún daño, o si tú tienes, como tú tienes contractualmente la obligación de entregarme la cosa en el mismo estado en que yo te la entregué, pues obviamente cuando tú me la entregues así, ese depósito yo tengo que devolvértelo íntegramente. Así debe ser. Y fíjate bien, algo que es importante saberlo, ese dinero, por eso es que yo te decía la obligación que tiene el propietario de entregar o depositar ese dinero en el Banco Agrícola, porque es un dinero que se deposita en el Banco Agrícola, valga la redundancia, en calidad de depósito, y como consecuencia de ello va a recibir unos intereses que son los establecidos por la banca con respecto exclusivamente a lo que son las cuentas de ahorro. Es decir, que si tú depositaste, por decirlo así, 1,000 pesos, hoy en un año tendrá 1,000 pesos y unos chelitos. Y unos chelitos más para Claro resolver. que sí. Doctor, claro que sí. Entonces en el caso del inquilino, cuando él hace esas modificaciones a lo que es el inmueble, ¿hasta dónde el legislador limita esas modificaciones que yo, como inquilino de un inmueble, puedo llegar a hacerle? ¿Hasta qué punto? Fíjate, aquí hay algo muy, muy interesante.
nosotros conocemos jurídicamente como la autonomía del contrato, es decir, las partes tienen la libertad de contratar lo que quieran. Si dentro de ese contrato nosotros establecimos que ese inmueble va a recibir X modificación, determinada modificación, porque yo la voy a adaptar al uso que le voy a dar, eso no hay ninguna dificultad. Está en lo que ellos hayan contratado. Ahora bien, si no se ha hecho ningún contrato al respecto, obviamente todos los contratos de inquilinato, hoy día nadie se arriesga a hacer un contrato sin establecer una cláusula que establezca claramente la limitación que tiene el inquilino de hacer modificaciones. Si me le hace modificaciones, entonces aplica lo que es el artículo 3 del decreto 4807, que fíjate, es importante establecer dentro de esta conversación que nosotros tenemos, cuál ha sido la modificación que se le ha dado a este decreto como consecuencia de esa sentencia de la cual hablábamos anteriormente. Entonces, eso sería importante también que lo tratemos porque con relación a si existen o no modificaciones, si el inquilino se arriesga a hacer modificaciones, obviamente eso podría dar al traste con que se demandara la resiliación de ese contrato y conjuntamente el desalojo del mismo. La Suprema Corte de Justicia emite esta sentencia. ¿Cuáles son esa parte positiva o negativa que tendría para el inquilino o el propietario esta sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional el artículo 3 del decreto 4807? Sí, es importante establecer lo siguiente con relación a eso. Fíjate que la sentencia del 3 de diciembre del 2008 especifica claramente que declara inconstitucional el artículo 3 del decreto 4807, lo que obviamente para los entendedores de esta materia podríamos decir que ese artículo 3 queda sin efecto frente al contenido total de ese decreto 4807, quedando las otras partes intactas. Pero resulta que esa sentencia, aunque especifica de la inconstitucionalidad de ese artículo 3, más bien lo que hace es que hace una limitante, es decir, abre una, como nosotros llamamos a veces normalmente, una brecha jurídica en donde le posibilita al propietario demandar una vez llegado el término establecido en el contrato, porque anteriormente, antes de esa sentencia de la Suprema, el propietario, una vez llegado el término, no puede demandar por esa causa de que se llegó el término del contrato, ya se cumplió el año, si fue por un año, 2 años, el tiempo que haya establecido el contrato, una vez cumplido, ya yo no podía demandar por esa causa. Ahora bien, como consecuencia de esto, sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las motivaciones que la Suprema Corte de Justicia tuvo para emitir esta decisión, digamos que tan importante para los efectos del contrato de inquilinato entre propietario e inquilino, fue establecer que las causas que originaron este decreto 4807 en el año de 1959 hoy día ya no existen. Es decir, desaparecieron esas circunstancias que daban permanencia a ese decreto. Y en la misma sentencia, la Suprema Corte de Justicia, en uno de sus considerandos, establece que ellos todo el tiempo han venido y han sido de constante en el criterio de que este decreto 4807 y sobre todo la base del artículo 3 permanecían incólumes, es decir, eso no había sido variado nunca. Pero ahora, analizando profundamente, la Suprema entendió de que ciertamente esto ya había variado y es que emite esta decisión variando el contenido de ese artículo 3, que yo, a mi humilde entender, no es que elimina totalmente el contenido de ese artículo 3, sino que le introduce una variante. Y el mismo artículo 3 hace alusión a un término interesante que es resiliación del contrato. Otros lo confunden con rescisión de un contrato y otros también con nulidad. ¿Cuál es la diferencia de estos tres términos? Mira, doctor? muy buena esa. Cuando se habla de resiliación de contrato,
un ejemplo clásico es el contrato de alquiler. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque la resiliación de un contrato conlleva exclusivamente ¿cómo te digo? La eliminación de ese contrato, pero manteniendo todos los efectos jurídicos que hasta el día que haya una sentencia, mantiene ese contrato. Eso es resiliación de contrato. Ahora, rescisión de contrato es un contrato que tú demandas la rescisión de él por alguna falta cometida por una de las partes. O sea, por el propietario o por el inquilino. Fíjate bien, resiliación, los efectos jurídicos producidos por el contrato se mantienen hasta el día en que se emite esa decisión. Ahora, la rescisión del contrato no es así. O sea, tú demandas la rescisión del contrato por falta de uno de los intervinientes en el contrato. Ahora, la nulidad del contrato, que es importante tenerla bien claro, lo que establece es que la demanda de nulidad de un contrato es por vicio del mismo, ya sea por vicio del consentimiento, de forma, de fondo, exactamente. Y obviamente, una vez se anula ese contrato, se queda en la situación en que se encontraba originalmente. Es decir, no hay responsabilidad de ejecución de ese contrato para ninguna de las partes. Ahora, lo que sí conllevaría es, en el caso, por ejemplo, de la rescisión del contrato, conllevaría como consecuencia de una falta la demanda colateral o adicional del daños y perjuicios como consecuencia de esa falta cometida por una de las partes. Doctor Elías Rodríguez Blanco, no se puede ir sin decirnos esos temas que le han tocado con inquilinos y propietarios que han sido controversiales en el tiempo que ha tenido de ejercicio. Si nos podría mencionar uno o dos para nosotros más o menos plasmarnos desde el punto de vista del ejemplo práctico. Bueno, nosotros dentro de nuestro ejercicio nos hemos encontrado con muchos casos y sobre todo casos, por ejemplo, tuve una vez una demanda en desalojo en donde, wow, lamentablemente tuvimos que completar el proceso hasta las últimas consecuencias. No llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia, pero sí hasta grado de apelación con las consecuencias, con la debida consecuencia. Te digo esto porque esto fue un caso muy interesante porque el apartamento, que en este caso fue un apartamento, lo desalojaron en el curso del proceso de la demanda. Lo desalojaron y lo dejaron cerrado, nunca nos entregaron la llave. Entonces el propietario me decía, oye, vamos a ver cómo nosotros tomamos posesión de eso, porque en el edificio nos dicen que ahí no hay nadie, que ellos se fueron hace mucho tiempo, y ciertamente las condiciones físicas que uno veía daban al traste como que ciertamente no había nadie ocupando. Pero tampoco nosotros podíamos aventurarnos o arriesgarnos a hacer una apertura sin una decisión judicial que nos permita llegar hasta allí. Pudiésemos habernos arriesgado llevando un notario público que hiciera un levantamiento, que tiene obviamente fe pública, pero preferimos agotar el proceso de la obtención de una sentencia y una vez obtenida eso, solicitarle al juez de paz correspondiente una instancia de solicitud de apertura de puertas. De modo que agotamos ahí el proceso que la ley establece sin ningún tipo de consecuencia para el propietario, porque debemos advertirle a los propietarios que un procedimiento mal llevado conllevaría obviamente una demanda en daños y perjuicios adicional ejercida por el inquilino en un momento después de haber sido desalojado, y eso es muy delicado. Aquí hay personas que se aventuran, propietarios, a hacer desalojo medalaganario. Es decir, buscan dos tigres o si no, le pagan a alguien, buscan 2 o 3 gente y se meten al sitio, lo desalojan y ya yo cogí porque esto es mío. Y eso no debe ser así, porque eso conllevaría eventualmente demandas en daños y perjuicios que podrían acarrear
la serias propiedad consecuencias. pues, claro que sí. Doctor Elías, de verdad que ha sido todo un honor para mí tenerlo en el set de esta noche. Es una edición muy especial, pues sabemos que es muy preparado, tiene mucha capacidad y como ser humano es una persona extraordinaria y me consta, de buenas fuentes me consta. Quisiera que Gracias. aprovecháramos la oportunidad antes de despedirnos de que esa juventud dominicana que en este momento está sintonizando Encuentro Jurídico, un consejito para que ellos pues puedan seguir los pasos correctos de lo que es la preparación, el estudio y el trabajo. Mira, qué gran oportunidad tú me das para llevarle a los nuevos profesionales, a la juventud que quiere trillar este camino que a veces se dicen tantas cosas negativas del abogado, cosas que nosotros en lo particular nunca admitimos ni aceptamos porque siempre digo que los malos son pocos, los buenos son la mayoría. A los jóvenes, sobre todo, esto es como tener una finquita, hay que sembrarla, hay que cuidarla, claro que sí, hasta que los frutos lleguen. No podemos pretender que cuando nosotros salimos con un título de la universidad, adicional a ese título nos entregan un maletín de dinero. No. Esto es, aparte de todo, una labor social que uno hace de orientación, de asistencia a nuestros clientes, que debe ser bajo el esquema de la honestidad, de la seriedad, de no engañar a un cliente, porque el camino del engaño es bastante corto. Ahora, yo le aseguro que el camino de la honestidad es un trayecto larguísimo y sobre todo reconfortante, porque usted duerme tranquilamente, no hay nadie que lo esté molestando, y ese sería mi exhortación a los jóvenes, que no se desesperen en el ejercicio de su carrera, que sean constantes, que fijen un norte en su vida hacia dónde quieren llegar y que vayan detrás de él. Y todo llega a su tiempo. Totalmente, darle gracias siempre a Dios porque nos permita llegar a cada meta que nosotros nos proponemos con su debida orientación. Gracias siempre al Todopoderoso que nos permite caminar en este camino, valga la redundancia, tan difícil que tenemos hoy día. Gracias a él y muchas bendiciones para usted, Amén, doctor amén. Elías. A ustedes muchísimas gracias por mantenerse ahí. No se pueden mover. Gracias de nuevo de corazón, de verdad. Muy agradecida con esta oportunidad que nos brinda de empaparnos de todo su conocimiento. En el próximo segmento tengo a una invitada, que no es cualquier invitada, cum laude de la Universidad de APEC, Maciel Pichardo, en breve. No se muevan.